Como sabéis, el año pasado la asociación, la MRP, se decidió generar un premio a la investigación en honor a nuestro querido compañero José Augusto Collis. Y bueno, sabéis que el año pasado postularon varios proyectos y el ganador es el que hoy tiene el compromiso, ¿no?, de presentarnos la evolución. Este premio se crea con la idea de promover e impulsar la investigación en el ámbito de la rehabilitación psicosocial, bueno, pues incentivando proyectos que al final reviertan en la mejora de la calidad de vida de las personas que tienen problemas de salud mental y que atendemos en nuestra red, ¿no? Y bueno, el año pasado de todos los postulantes, el premio se lo llevaron las compañeras terapeutas de CRLs de la red de la Comunidad de Madrid con el título de Equilibrio ocupacional y género en personas con diagnóstico de trastorno mental grave en los centros de rehabilitación laboral. Y hoy vienen a presentar cómo va la evolución del proyecto, que estará el compromiso y bueno, encantadas de escucharos cuando queráis. Lo presentan en nombre del grupo de terapeutas, que es un grupo muy extenso, que no voy a decir el nombre de todas, pero lo presentan Carmen Garrido, que es terapeuta del CRL de Nueva Vida, y María Zamorano, del CRL de Vallecas. Así que cuando queráis, compañeras. Perdón. Buenos días, muchas gracias por prestar atención. Como decía Paola, nuestra idea es explicaros el momento en el que estamos y la implementación que hemos ido haciendo a lo largo del año respecto al proyecto que presentamos el año pasado para el premio, que tuvimos el honor de recibir y hacia el que nos sentimos con mucha responsabilidad, pues de equilibrio ocupacional y género en personas con diagnóstico de trastorno mental grave en centros de rehabilitación laboral de la Comunidad de Madrid. Nos parecía importante enmarcar el proyecto dentro de lo que es la rehabilitación laboral, los centros de rehabilitación laboral, antes de entrar en el detalle de lo que ha sido la implementación del mismo, ¿no? Y nos parecía que la mejor manera de enmarcarlo es usando las palabras de la persona que da nombre al premio. Bueno, la mayoría sabéis que el modelo de rehabilitación laboral, no solo en España, no solo en Madrid, sino también en España, lo iniciaron José Collis y Virginia Galilea ya en el año 1991. Y sí que hay cuestiones importantes que tienen que ver con la filosofía de este modelo. Hay muchas más de las que vamos a contar, pero vamos a contar algunas que tienen que ver con lo que es nuestro proyecto de investigación, ¿vale? Entonces, una de ellas es que la rehabilitación laboral va más allá de facilitar la adquisición, recuperación y potenciación de aquellos conocimientos, hábitos y habilidades necesarios para conseguir la integración laboral de las personas. Voy a leer mucho porque lo que os decía, no se pueden usar mejores palabras que las de José, ¿vale? El modelo entiende que el trabajo, más allá de esto que comentaba, es un instrumento esencial de inclusión social asociado a la autonomía económica, el bienestar y la autoestima, mediante la construcción de proyectos personales que dan sentido a la vida de las personas. Ayer, ¿no?, las compañeras Belén González y Gemma Quintero hacían referencia, ¿no?, a la precariedad laboral. Yo creo que el modelo de rehabilitación laboral siempre ha apostado por el favorecer empleos dignos, empleos de calidad, que favorecieran precisamente esto tan necesario para la vida de todos y también para la salud mental, ¿no? De hecho, José Augusto Collis y Virginia Galilea, en la época en la que se empezaron la rehabilitación laboral y se creó el CRL, en otros sectores se apostaba sobre todo por puestos, ¿no?, dentro del sector de la discapacidad, pues relacionados con la limpieza, con la jardinería, con la manipulación, ¿no?, y ellos, más allá, ¿no?, pues siempre se han preocupado, ¿no?, de investigar y de buscar sectores de empleo que ¿no?, fueran muy dignos, ¿no?, y de gran calidad.
Muchos de vosotros, como los conocéis de hace tiempo, sabréis, ¿no? Por ejemplo, que tuvieron un proyecto de diseño de páginas web, no en el momento actual, donde eso es muy habitual, ¿no? Sino estamos hablando del siglo pasado. ¿No? Fueron pioneros en usar estas vías de empleo dentro de la rehabilitación laboral con personas con enfermedad mental o con diagnóstico, ¿no? de discapacidad psicosocial. También, ¿no? Algún proyecto, por ejemplo, de accesibilidad universal, y también hablamos del siglo pasado, no estamos hablando de ahora, ¿no? Siempre han apostado por la cualificación de las personas y por los trabajos dignos y de calidad. Otra cuestión importante es que plantean que la rehabilitación laboral nace fundamentalmente como cuidado y apoyo a la voluntad de participación del individuo. Se está hablando mucho también, ¿no? En este congreso de la precariedad laboral, como comentaba antes, de la situación en la que está el empleo, y muy lejos, ¿no? de querer que las personas con diagnóstico ¿no? atendidas en los centros de rehabilitación laboral se sumen al carro del capitalismo más alienante, ¿no? Yo creo que sí que Virginia y José siempre han apostado por confiar en las personas, en su capacidad y también en su voluntad de participar en el ámbito laboral, ¿no? No es que queramos subir a las personas a una situación de precariedad, ¿no? Sino que se cuenta con que esas personas tienen esa necesidad, esa demanda y esa motivación, y se confía en eso. Por otra parte, también se pretende desplazar al sujeto de su arraigado rol de enfermo hacia un rol normalizado. Yo creo que esto es algo muy clave dentro de la rehabilitación laboral. Los que trabajáis en rehabilitación laboral y también en otro tipo de dispositivos, seguro que, ¿no? lo vivís cada día, ¿no? Que a medida que las personas participan en ocupaciones valiosas para ellos, son capaces de distanciarse, ¿no? del rol de enfermo y de todo lo que eso conlleva. Otras cuestiones importantes, bueno, esto en concreto no son las palabras exactas de José, pero sí son citas suyas, ¿no? Haciendo referencia a otras personas, porque yo creo que él ha sido incansable, ¿no? en investigar, en leer, en fundamentar su práctica. Nunca ha sido una práctica basada en ocurrencias, siempre ha sido una práctica pues, ¿no? muy estudiada. Entonces, pues lógicamente lo que escribía incluía, ¿no? la cita de autores importantes. Entre ellas, pues que es obligación de nuestras sociedades empoderar las capacidades básicas de todos los seres humanos para que puedan desarrollar aquellos planos de vida que tengan razones para valorar. Hablábamos, ¿no? de que puedan participar en cosas valiosas, que den sentido a su vida, que no sea ¿no? Que la sociedad determina, ¿no? Sino que sean ellos los que ¿no? vayan adquiriendo las capacidades suficientes, y es responsabilidad nuestra facilitarlo. Y por otra parte, tener en cuenta que la rehabilitación requiere casi siempre estimular no solamente el cambio de la persona que sufre una enfermedad mental grave y su entorno, sino también apoyar a la modificación de las barreras sociales que obstaculizan su entrada en la sociedad. Esto también se mencionaba ayer, ¿no? La importancia de no quedarnos en la rehabilitación del individuo, sino abordar estos temas, ¿no? Se habló de vivienda, se habló de trabajo, se hablaron de muchas cosas. Contextualizando en la parte laboral, desde los centros de rehabilitación laboral siempre se ha hecho un trabajo hacia afuera, ¿no? Los que conocéis sabéis, como ejemplo, dentro de otras muchas cosas, ¿no? Pero como ejemplo, la intermediación laboral, por ejemplo, con las empresas ha sido fundamental desde el principio, y eso ha permitido abrir puertas y abrir posibilidades, ¿no? Para el acceso a empleo y a empleos dignos de las personas con diagnóstico. Otras cuestiones importantes es que la rehabilitación laboral se construye en permanente movimiento, es lugar de tránsito cuya duración depende de las cambiantes necesidades del sujeto, siempre dinámico. Sabéis que nuestros procesos de rehabilitación no son el fin, ¿no? La persona no viene aquí y se queda aquí. Ni siquiera somos, ¿no? una parte tan importante en su vida. Nosotras ocupamos un trayecto de su recorrido, ¿no? Ese tren ya viene en marcha, ¿no? La persona ya está funcionando y seguirá funcionando después de nosotros.
nosotros vamos a formar parte de un momento. Decía Silvia García ayer, por ejemplo, ¿no?, la importancia de colocarnos respecto a esto. Nosotros vamos a acompañar, nosotros no vamos a hacer cambios en la vida de la gente. La gente está evolucionando, está cambiando, se está moviendo y nosotros acompañamos en ese proceso. Es importante, yo creo, también el situarnos, ¿no?, en este sentido. Y también una cosa muy importante que planteaba José es que la rehabilitación laboral no tiene un final predeterminado, ni su resolución responde a un deber ser que acaba irremisiblemente en el empleo. Como parte de un itinerario de formación y empleo, caben logros que tienen que ver con la participación y el compromiso en recursos en la comunidad. Asociaciones, por ejemplo, de diversa índole, donde el sujeto se incorpora con naturalidad siendo ciudadano en el grupo de ciudadanos. Esto también, porque ya desde el siglo pasado José y Virginia planteaban la intervención o la rehabilitación laboral desde una perspectiva holística, o sea, no en los CRL no se trabaja solamente para que la persona acceda a empleo. En los CRL se trabajan todas las áreas de la persona, porque va a ser una garantía de acceso, pero sobre todo va a ser una garantía de mantenimiento en el empleo, ¿no? Y la vida está llena de más cosas, ¿no?, aparte del trabajo, y desde los CRL yo creo que sí que se tienen en cuenta estas cosas. Y aterrizando un poquito más ya en lo concreto respecto a nuestro proyecto, ¿por qué el equilibrio ocupacional en los centros de rehabilitación laboral? Os ponemos la definición por situarnos, ¿vale? El equilibrio ocupacional es la percepción o experiencia subjetiva que tiene el propio individuo acerca de tener la cantidad adecuada de ocupaciones, la correcta variación entre las mismas y la satisfacción con el tiempo dedicado, además de la relación con otras áreas ocupacionales en las que participa, el desempeño de ocupaciones de características diferentes y el uso del tiempo. De esta parte a mí me parece importante rescatar que el equilibrio ocupacional no son matemáticas puras, o sea, no es lo mismo para todos, sino que se basa sobre todo en la experiencia subjetiva de la persona, que en base a cuál es su situación, cuáles son sus circunstancias y algunas características que vamos a ver, se determina ese equilibrio ocupacional. Entonces es muy, muy individual de cada uno. En este sentido, el equilibrio ocupacional no viene determinado simplemente por factores temporales, ¿no?, el tiempo que dedicamos a cada ocupación, sino sobre todo con los roles que definen nuestra identidad, ¿no? Quiénes somos, cómo participamos en ocupaciones en relación a quiénes somos y en base a eso cómo distribuimos nuestro tiempo. Y esto viene determinado pues, por la edad, por los valores, los intereses, la cultura y los estándares culturales y el ambiente en el que se desempeña la persona. Como veis, no viene determinado solamente por factores internos, sino que también viene determinado por factores externos que tienen que ver con el contexto. Poco retomando, ¿no?, pues el equilibrio ocupacional tiene que tener en cuenta, ¿no?, cuando evaluemos, intervengamos sobre el equilibrio ocupacional, que la organización del tiempo va a ir variando, o sea que cuando nosotros vemos a una persona y valoramos cómo es su equilibrio ocupacional, tenemos que tener en cuenta que se va a ir modificando, ¿no?, en base a las nuevas responsabilidades que vaya adquiriendo, los nuevos roles y las nuevas situaciones. Y en este sentido, la incorporación al mercado formativo y laboral tiene un gran impacto que tenemos que considerar, ¿no?, y que implica que la persona haga reajustes en sus rutinas y en su funcionamiento cotidiano. Y además, el acceso y el mantenimiento al empleo precisa de actividades, ¿no?, que tienen que ver con el cuidado y el mantenimiento personal y también con actividades gratificantes y la participación social. Veíamos antes con lo de los principios de rehabilitación que el fin no es el trabajo, ¿no?, que para trabajar hace falta sustentar otro tipo de ocupaciones y que además para mantenernos en el empleo probablemente ¿no?, la mayoría de nosotros un motivador para trabajar es poder participar en determinados hobbies, aficiones o actividades en sociedad, ¿no?, Y yendo cada vez un poquito más a lo concreto, ¿por qué la perspectiva de género y el equilibrio ocupacional en rehabilitación laboral? Todos sabéis, se dice en muchos congresos, muchas jornadas, y aquí yo creo que también se ha dicho mucho en estos 2 días, es que hay muchas diferencias, ¿no?, en la distribución del tiempo que dedican hombres y mujeres a las diferentes ocupaciones. Sí que yo creo que hay, seguro hay evidencia de que las mujeres, independientemente de que trabajen o no, tienen una gran dedicación a los cuidados y responsabilidades domésticas y los hombres pues más vinculadas al ocio. Todo esto sí que está cambiando, pero bueno, aún siguen existiendo, ¿no?, estas diferencias.
Esto tiene un gran peso en el acceso y mantenimiento al empleo en base al género, ¿no?, que provoca muchas injusticias ocupacionales en forma de privación y alienación ocupacional, que impacta en la calidad de vida, el bienestar y la salud de las personas, en este caso en mayor medida de las mujeres. Pero existe menos evidencia científica respecto a personas, del equilibrio ocupacional me refiero, respecto a personas con diagnóstico de salud mental. Entonces, desde ahí sí que surgió la necesidad de hacer esta investigación, sobre todo para ver cuáles eran esas diferencias, cómo eran, qué variables influían y a partir de ahí, ¿no?, disponer de herramientas para mejorar el equilibrio ocupacional desde una perspectiva de género, ¿no?, contribuyendo a mejorar la salud, el bienestar y la participación de todas las personas atendidas y también, ¿no?, con los criterios específicos que tuvieran que ser en relación al género, ¿no?, a la mujer. Pues cuando nos ha presentado Paola, nos presentaba como el grupo de trabajo, ¿no?, de terapeutas ocupacionales de la red de la Comunidad de Madrid. Y bueno, le iba a pasar un poco rápido, pero después de estar ayer en el taller, pues hay mucha gente de otras comunidades autónomas. Digo, bueno, pues a lo mejor dedico un poquito más de tiempo. El grupo lleva desde el año 2004, que han participado muchos terapeutas ocupacionales que han ido entrando y saliendo, hemos ido creciendo, ¿no?, también la red, los CRLs. Y actualmente pues es un espacio para poder intercambiar experiencias y de una mejora continua de la práctica de la terapia ocupacional en la rehabilitación laboral. ¿Qué objetivos tenemos en el grupo? Pues son compartir experiencias y conocimientos, mejorar continuamente nuestra metodología de trabajo y crear un enfoque unificado, ¿no?, en el ámbito de la rehabilitación laboral y contribuir al avance y reconocimiento de la terapia ocupacional en salud mental y en la rehabilitación laboral. Ahora. En este grupo de trabajo, pues bueno, hemos querido representar aquí un poquito en todo lo que hemos ido trabajando, ¿no?, y también cómo hemos llegado aquí a presentar el proyecto de investigación y, bueno, pues hitos importantes. En el año 2014-2018 empezamos a analizar qué funciones hacíamos en los terapeutas ocupacionales en los centros de rehabilitación laboral y elaboramos un informe que se publicó en la antigua revista de la APETO, de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales. Después de realizar este informe, realizamos un póster que se presentó en el 13º Congreso Mundial de Rehabilitación Psicosocial que se hizo aquí en Madrid. Y como producto de este informe ha sido la guía de orientación vocacional que hemos realizado, porque en este informe al final lo que vimos era que muchos de los terapeutas ocupacionales teníamos un peso muy importante en orientación vocacional y nos pusimos a elaborar una guía de uso tanto para terapeutas ocupacionales como para otro tipo de profesionales que también se dedican a la orientación vocacional, ¿no? Y fue publicada en la página de la Comunidad de Madrid. Actualmente estamos realizando una web con contenido de orientación vocacional, de inserción laboral y de salud mental. Y desde el año 2023 hasta ahora, en el 2025, pues estamos embaucados en el proyecto de investigación. Se hace esperar. Si tiene pilas. Aquí os dejamos un código QR por si alguien, si es de interés la guía, que podáis acceder a ella de manera fácil. Y el link de la página web. Y ahora empezamos con hablar ya más del proyecto, ¿vale? El proyecto es del equilibrio ocupacional y género en personas con diagnóstico de trastorno mental grave en centros de rehabilitación laboral de la Comunidad de Madrid. Los objetivos generales son conocer si existen diferencias en relación al género del equilibrio ocupacional de las personas que tratamos que son atendidas en los CRLs. Y conocer cuáles son esas diferencias respecto a las principales ocupaciones implicadas en dicho equilibrio ocupacional y las características que tiene.
Los objetivos específicos son identificar si existen diferencias por género en el equilibrio ocupacional y en relación a las ocupaciones implicadas en el mismo y a su distribución temporal. Queremos conocer las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres atendidos en los CRLs en cuanto a la importancia que otorgan a las mismas, el disfrute que tienen al realizarlas y el sentido de eficacia de su desempeño. Nuestra hipótesis es que las mujeres y los hombres con enfermedad mental, con problemas de salud mental, atendidas en los CRLs, presentan diferencias significativas en su equilibrio ocupacional respecto a ocupaciones implicadas en el mismo y a su distribución temporal. Existen diferencias significativas respecto al nivel de importancia que se otorga a estas ocupaciones, el disfrute de las mismas y en el sentido de eficacia a la hora de realizarlas. Es un estudio descriptivo, es comparativo y transversal y se emplea la metodología cuantitativa. Los participantes en el estudio son usuarios de los centros de rehabilitación laboral de la Comunidad de Madrid que quieran participar de una manera voluntaria y que se encuentren estables psicopatológicamente. Se procede a un muestreo probabilístico por conveniencia en el que se contempla un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, y ya que en el año 2022 se atendieron a 1.891 personas, para conseguir una representatividad suficiente de la población sobre la que se realiza el estudio, se estimó que el tamaño muestral sería de al menos el 17% de las personas atendidas en los CRLs. En esta diapositiva pues, hemos querido, para que estuviesen presentes todas las compañeras que hemos sido autoras del proyecto. Y ahora te paso. Intervengo ahora muy poquito, solamente para situarnos, comentar, ¿no?, que, como decía María, entre el 23 y el 24 elaboramos el proyecto de investigación y se presentó al premio. En el 24 y hasta ahora, hasta el 25, se ha hecho la implementación de la investigación y para el año, lo que queda de año y hasta el 26, que sean las próximas jornadas, es el análisis de los resultados y conclusiones. Esto quiere decir que no os vamos a poder contar los resultados hoy, sino que os vamos a contar el proceso de implementación a lo largo del año, y el año que viene ya sí que os daremos información más rica en este sentido. Sí que queríamos comentar, puesto que es un trabajo de todos, ¿no?, que aunque no se vea todo, pero sí por plasmar un poco todo lo que ha conllevado ¿no?, y las tareas en las que ha participado tanta gente, ¿no?, todos los autores que habéis visto que forman parte de este proyecto. Se han hecho 8 reuniones generales de coordinación, ¿no?, en compañía también con otros compañeros terapeutas de otros CRLs que no han sido autores, ¿no? Aparte de estas reuniones más de coordinación, se han establecido subgrupos y comisiones, ¿no?, para cada una de las tareas más concretas, que os contará también María. En estas reuniones se han organizado todas las tareas, se hizo la comunicación con el coordinador de la red, con Abelardo, que nos tuvo que hacer también un documento, ¿verdad?, para que nos aprobaran el comité de ética, las contrataciones, el contacto con los diferentes analistas de datos para contratar, elaboración de material de difusión que luego se compartió con los CRLs colaboradores, la creación de la cuenta bancaria, ¿no?, para depositar el premio y luego poder darle salida, ¿no?, con lo que nos ha ido haciendo falta. Bueno, pues todo el trabajo que os imagináis, ¿no?, que conlleva este proceso. Pues tras recibir el premio el año pasado, tuvimos que entregar el proyecto de investigación a un comité de ética de investigación. Y bueno, pues es el comité que vela por la protección de los derechos y la seguridad y bienestar de los sujetos que van a participar en el proyecto. Lo hicimos con el Hospital Universitario de 12 de octubre, que queremos darle las gracias a Carlos. Carlos Rebolleda. A Carlos Rebolleda.
bueno, pues nos facilitó y la verdad que nos ha asesorado constantemente, y bueno, que te queríamos dar las gracias, Carlos. Como contaba antes Carmen, en esta ocasión nos organizamos en un pequeño subgrupo para que fuese más ágil y más fácil los trámites, y tuvimos que presentar una documentación, que entre ellas fue el protocolo de la investigación. Y ahora me voy a pasar estas. Voy a ir a la hoja de información que se le entrega al paciente y el consentimiento informado, que bueno, la revisaron, tuvimos que hacer varias modificaciones. Y también entregamos el compromiso firmado del investigador principal y el currículum, y todo el listado de los miembros del equipo investigador y el compromiso firmado y también los currículums. Y también teníamos que presentar la conformidad del jefe de servicio, que en nuestro caso pues el coordinador de la red de atención social, que bueno, también pues queremos dar las gracias a Abelardo por facilitarnos el poder llevar el proyecto adelante. Y queríamos poner una foto para que vieseis lo que tanta ilusión nos hizo el dictamen del Comité de Ética de la Investigación, que ya nos podíamos comenzar con el trabajo, ¿no? Una vez conseguimos el certificado, nos pusimos en contacto con el resto de CRLs que no habían participado en el proyecto, pero a ver si había algún compañero que quisiese colaborar con el trabajo. Se envió un díptico de difusión y las personas que quisieron colaborar recibieron también los instrumentos de recogida de datos y un documento que elaboramos con todas las instrucciones para recoger los datos. Este es el díptico que elaboramos, y aquí pues otra imagen con todos los colaboradores de la investigación. Y ahora os voy a contar, vamos a hablar de los instrumentos que hemos utilizado para recoger todos los datos, ¿vale? Hemos usado un cuestionario de variables sociodemográficas en el que se recoge edad, género, situación económica, si tienen personas a cargo, bueno, mucha información, y aquí tenemos el documento que elaboramos. Hemos utilizado el listado de roles. El listado de roles es una herramienta que es autoadministrada y que evalúa la diversidad de los roles desempeñados por una persona y su influencia en la satisfacción ocupacional. Está dividido en dos partes. La primera parte se centra en la evaluación de roles que han sido fundamentales para organizar la vida de la persona, los roles que han sido pasados, los roles en el presente y los roles que prevé para un futuro. Y una segunda parte que permite a la persona asignar el valor que le aporta a cada rol individualmente indiferente. O sea, es indiferente que en ese momento ese rol lo tenga activo. De esta manera se evalúa también la influencia en la satisfacción ocupacional, y de esta manera pues, nos facilita la identificación del equilibrio o desequilibrio entre los roles y nos da una visión clara de la presencia o ausencia de equilibrio ocupacional. Aquí os ponemos una imagen de las dos partes que tiene que rellenar la persona que realiza el cuestionario. Y también utilizamos el cuestionario ocupacional, también es un cuestionario, es un instrumento de evaluación autoadministrado para valorar las actividades cotidianas en las que participa una persona. También consta de dos partes. En una primera, tiene que registrar las actividades que realiza durante un día, o sea, en 24 horas, cada media hora, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y tiene que ser pues, en las últimas semanas y en un día típico de lunes a viernes. Y una segunda parte donde tiene que clasificar las actividades que ha registrado, si las considera que son de trabajo, si son actividades de la vida diaria, de recreación, ocio o de descanso. Y a continuación se le pregunta cómo percibe el desempeño de cada actividad que ha registrado, qué importancia tiene para él o para ella y el grado de disfrute al llevarla a cabo. Y nos permite también hacer una evaluación general del equilibrio ocupacional. Esta es la hoja de registro. Y procedo. Bueno, aunque os contamos las cosas así secuenciales, en algunos momentos se han solapado, por ejemplo, el inicio de registro de datos con pasar a algunos cuestionarios, porque hemos tenido que ir haciendo modificaciones respecto a ¿no? lo que íbamos consiguiendo de muestra. Entonces,
la parte de recogida de datos inició más o menos, a partir de que se seleccionó la analista de datos, pedimos diferentes presupuestos y seleccionamos pues, aquel que más se ajustaba teniendo en cuenta los objetivos, hipótesis y variables a analizar. Esta analista de datos, que agradecemos ahora a Paola, que nos pasó ella el contacto, pues ha elaborado una herramienta de cálculo para codificar los datos del cuestionario ocupacional, una base de datos para registrar todos los datos, los sociodemográficos, del listado de roles y del cuestionario ocupacional, y va realizando una revisión periódica de los datos que vamos introduciendo y corrigiendo errores. Para lo que queda de proceso investigador, analizará los datos de la base de datos y de ahí extraeremos los resultados y conclusiones. Sí que es verdad que nos está acompañando, agradecemos su paciencia infinita porque le vamos pidiendo cada vez más cosas y tiene toda la flexibilidad del mundo y está ahí a pie de cañón corrigiendo los errores que cometemos de manera reiterada a la hora de registrar los datos, o sea que estamos muy contentos con ella. Esta es la hoja de cálculo del cuestionario ocupacional. De aquí se extraen los valores numéricos que luego se trasladan al formulario que pasa a formar parte de la base de datos. Esto sería respecto al cuestionario ocupacional. Es un extracto, es un resumen, no está todo, y este es respecto al listado de roles. Al final obtuvimos una muestra de 331 personas, sí que superamos un poquito la muestra que establecimos inicialmente y sí que nos parece interesante también poner todos los CRLs que han estado implicados en este proceso y el número de cuestionarios que ha ido haciendo, ¿no? cada compañera. Ahora, ¿no?, coincidiendo con el registro de datos, a partir de, porque Sara la analista de datos nos impartió una formación en octubre, que estaba en la diapositiva y se me ha olvidado comentar, se ofreció, ¿no?, a formarnos en esto. Empezamos a registrar los datos y se hicieron reuniones quincenales pues para revisar la cantidad de cuestionarios que íbamos realizando y registrando, analizar los errores, resolver dudas, reorganizar las tareas, ¿no?, y bueno, pues en coordinación muy estrecha, ¿no?, con ella. Este es un extracto de lo que sería la base de datos sobre la que luego se extraerán los resultados. Y este es otra base de datos que nos hizo para poder corregir los errores de manera coordinada y organizada entre nosotros y con ella. Aquí pues ella o nosotros vamos poniendo los errores que vamos detectando, vamos planteando cómo corregirlos y ella pues los va corrigiendo, nos va indicando cuándo los ha corregido y de qué manera. Aunque no tengamos resultados de la investigación como tal, pero sí que consideramos que ha aportado ya unos beneficios hasta ahora. Uno de ellos es que hemos considerado ampliar la propuesta de investigación inicial añadiendo un análisis cualitativo respecto a las actividades implicadas en el equilibrio ocupacional. Otra es que se han incorporado en el protocolo de evaluación de muchos CRLs donde no se hacía aún el cuestionario ocupacional. Y otra es que a raíz, ¿no?, de que haya personas que han participado en la investigación, pues se han ido identificando nuevas necesidades y se han ido estableciendo, pues analizando, estableciendo nuevos objetivos y nuevas intervenciones con ellas. La bibliografía respecto a la presentación, el proyecto tiene otra bibliografía también más extensa. Y bueno, queríamos agradecer a vosotros por la atención, a las empresas que nos han facilitado participar en este proyecto y que además nos facilitan que mantengamos el grupo de terapeutas ocupacionales de centros de rehabilitación laboral. También a Belardo, que como hemos dicho en diferentes ocasiones, nos ha tenido que apoyar también para, entre otras cosas, ¿no?, tener el visto bueno del Comité de Ética. A los compañeros también de trabajo que dan soporte cuando nos ausentamos para las reuniones y que en muchas ocasiones también nos han ayudado con el proceso de investigación e incluso picando los datos y sobre todo a las personas que han participado y han hecho el esfuerzo y han tenido la paciencia, ¿no?, con nosotros. Muchas gracias.
No sé si habrá alguien, alguna pregunta, alguna persona por allí. Rafa, ¿le pasáis un micro o te escuchamos si quieres? Aquí hay otro. Para que lo use. ¿Cómo es posible que la gente no vea aquello que nosotros veíamos en el taller, en los talleres de las capacidades de las personas con las que trabajábamos? Y yo qué sé, por si existe algún lugar donde vayan almas puras, decirles que yo decía, pero llegará esto, José, estamos en ello, va a llegar, que la gente lo va a ver, lo mismo que nosotros. Y pues eso, por si existe algún lugar donde van almas puras y me puede oír, que ha llegado con, por ejemplo, como un ejemplo de la creación de fundamentales, ¿no? de un grupo de empresas que quiere hacer las empresas saludables y poder adaptar los entornos de trabajo a las personas con sufrimiento mental, ¿no? Y pues también gracias a esa labor, ¿no? de la que contribuyeis los centros de rehabilitación, pero todo el conjunto de la red, ¿no? de una labor de pico y pala que hemos hecho en la sociedad y pues también desde las asociaciones en primera persona, ¿no? y pues desde la política, y ahora pues estamos a por los CEOs de las grandes empresas, ¿no? que van a poder mandar que se adapte y que se entienda a la gente con sufrimiento mental. Pues bueno, creo que poco a poco, con una labor de toda gente, pues estamos divulgando, o sea, enseñando a la sociedad aquello que nosotros veíamos desde hace mucho, en contacto directo y trabajando con las personas. Nada, gracias, José. Hola, gracias. Yo primero agradecer al grupo de trabajo lo que estáis haciendo, felicitaros. Me admira siempre el colectivo de trabajadores de los CRLs por la capacidad que tienen como grupo de trabajo de sacar adelante propuestas, iniciativas, y dentro de los CRLs el grupo de terapeutas ocupacionales pues creo que destacáis, ¿no? Y que creo que es digno de mención. A mí no deja de sorprenderme la capacidad que tenéis el colectivo de terapeutas ocupacionales de generar conocimiento, ¿no? Y de preocuparos de sacarlo adelante. Entonces, aparte de las enhorabuena, una pregunta muy concreta que no me ha quedado muy claro y tengo curiosidad. ¿Os habéis planteado la posible influencia o no del diseño de los CRLs como variable que pueda influir o no en el equilibrio ocupacional que está de género que estáis investigando? ¿Se escucha? Sí. A ver, el proyecto de investigación es para evaluar el equilibrio ocupacional, no los efectos de la intervención. Entonces, es un tema estupendo para seguir investigando. El ver de qué manera el diferente funcionamiento en cada recurso puede impactar en el equilibrio ocupacional de las personas atendidas. Vamos, agradezco porque son ideas que siempre vienen bien para continuar, ¿no? Y que nosotros que seguro que nos sumamos cualquier propuesta. Pero es verdad que en este caso el proyecto como tal es valorar las diferencias entre hombres y mujeres en el equilibrio ocupacional. Es algo transversal, no es longitudinal, entonces atiende a esa... Pero desde luego son temas de investigación muy oportunos y que seguro que nos sumaremos, ya te contaremos.
Bueno, muchas gracias. Primero, yo quiero decir que soy experta en primera persona porque he estado 5 años en un CRL de Madrid, en el de rehabilitación laboral de Hortaleza, y tengo que decir que soy quien soy gracias a la terapeuta ocupacional que me encontré allí. Pero creo que no todas las experiencias son iguales que las que yo he tenido, porque en muchos CRLs no se trabaja desde el proyecto vocacional, ¿no? Y ahí hay un gran error de partida, ¿no? Porque cuando no se trabaja desde el deseo de la persona ya está perdido todo, ¿no? Y quería preguntaros, ¿no? ¿Qué deriva veis en esa parte? A mí me duele mucho ese tema de los nichos ocupacionales para las personas con sufrimiento psíquico, que parece que solo podemos trabajar en la limpieza, en la jardinería y en la hostelería, ¿no? Curiosamente, los trabajos más alienantes de la sociedad. Y he visto compañeros empezar en ese tipo de trabajos y ir cayendo en crisis, ¿no? Que me parece muy, muy preocupante también, ¿no? Pero claro, en este sistema perverso donde eso cuenta como una incorporación laboral porque ha trabajado unos días y hay un trabajo, o sea, un sistema un poco perverso. Y luego la otra parte que me preocupa mucho también es la poca, o por lo menos lo que yo percibo, ¿no?, de los compañeros, la poca, digamos, trabajo de formación, de ofrecer a las personas a lo mejor formaciones, itinerarios de formaciones más largos y de posibilitar esa formación que se necesita para acceder a puestos de trabajo que tienen que ver con otro tipo de categorías profesionales y que las personas con sufrimiento psicosocial también podemos hacerlo y no podemos estar relegadas a los trabajos más alienantes que al final acaban pues en crisis, ¿no? Es decir, si no hay trabajo desde el deseo, si no hay proyecto vocacional, hay una caída después, ¿no? Entonces, que es hambre, ¿no? Comida para hoy, pero hambre para mañana. Y bueno, esa es mi pregunta, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Silvia. Da gusto. A ver, yo era lo que intentaba transmitir desde los inicios, ¿no? Y de la filosofía de la rehabilitación laboral. Se ha apostado por apoyar los proyectos de las personas, porque no se sumaran a trabajos alienantes y por la cualificación. Desde el principio se han pensado de esta manera. Es verdad, igual, ¿no? Tu pregunta, Rafa, no sé si está a colación, o sea, quiero decir que encaja con esto, ¿no? que estamos hablando, que hay que garantizar desde todos los CRLs estos principios que son del siglo pasado. O sea, no estamos hablando de cosas nuevas, o sea, son cosas que ya se han pensado, se han generado diseños para que esas circunstancias se dieran. Es responsabilidad de todos los que estamos ahora el que esos principios se cumplan, ¿no? Pero sí, desde luego apoyamos el que se respeten los proyectos individuales de cada uno. Yo creo que el equilibrio ocupacional, ya yendo un poco a la perspectiva de terapia ocupacional, se basa mucho en eso. Hemos visto que tiene un enfoque muy subjetivo y la orientación vocacional, que es algo con lo que nos sentimos también muy, muy comprometidas, también es uno de los fundamentos. O sea, la orientación vocacional atiende a la individualidad de la persona y a sus proyectos, a sus necesidades, a sus valores, ¿no? A sus prioridades. Y yo creo que sí que es responsabilidad de los profesionales acompañaros en esa dirección. Hola, compañeras. Mi pregunta es un poco para ver si lo he entendido, si me ha llegado bien, ¿no? La propuesta de la investigación, en el título, ¿no?, que pone equilibrio ocupacional y género, ¿no?, en cuanto a cómo se desarrolla, ¿no? Luego la hipótesis de trabajo es que hay un desequilibrio ocupacional entre hombres y mujeres, entendiendo que la definición que estamos asumiendo de género es de la socialización de género, ¿no? Esa sería la explicación, ¿no?, que se va a querer contrastar, ¿no?, que es un poco la que manejamos en los estudios. Entonces, bueno, era también animaros, ¿no?, a que sepáis, poner a vuestra disposición el grupo de género que sabéis que funciona en la red, donde creo que también os podemos, bueno, aportar conocimientos, ¿no?, también incluso en el uso de las nomenclaturas, ¿no?, que en algún momento utilicéis género desde esta concepción, pero luego también lo ponéis en los formularios asimilándolo a sexo, ¿no? Entonces, bueno, cuestiones que yo creo que os podemos también aportar, ¿no? Y una pregunta que me surge, ¿no? La primera, ¿no?, es, habéis puesto la muestra, ¿no?, 331 personas y no está desagregada, entonces quería saber un poquito cuántos hombres tenéis, cuántas mujeres tenéis en la muestra, ¿no?
Bueno, agradecerte la oferta, María, seguro que hacemos uso. Respecto a los cuestionarios, supongo que haces referencia al de variables sociodemográficas. Está recogido... Lo he visto rapidísimo, pero he visto en una que ponía sexo, hombre-mujer, género, hombre-mujer, muy rápido lo he visto, pero bueno, que es verdad que creo, bueno, este debate está, ¿no? Y hay mucho de lo que creo que también nos podemos aportar nosotras en cuanto a para no generar confusión, una confusión que existe generalizada, pero bueno, yo creo que sí que clarificaría, ¿no? Introducir en esa investigación, ¿no? A qué nos vamos a referir, ¿no? Con género, ¿no? Entendiendo que estamos explicando, ¿no? Esa diferencia en el equilibrio ocupacional desde la socialización de género, ¿no? Que a los hombres la división sexual del trabajo, ¿no? Les ubica hacia unas... Por eso los diferentes usos de los tiempos, ¿no? Y toda esta parte de los cuidados, ¿no? De la doble, la triple jornada de las mujeres. Entiendo que esa es la hipótesis de trabajo, entonces, pues por eso es la parte también de a lo mejor, bueno, ¿no? y una forma también, ¿no? De que haya un lenguaje más inclusivo, ¿no? En la propia investigación, bueno, vamos, incluir la perspectiva, ¿no? Feminista también en la investigación. Sí, yo creo que, vamos, respecto a esto, por eso se recogió sexo y género, y en género no binario también, un poco por contemplar estas cuestiones que... No sé, se me ha olvidado, perdón, lo último. La muestra, si sabéis, hombres sí. y mujeres. Sí, la sabemos, pero no la hemos traído. Yo no la recuerdo, María, lo siento. Pero te decimos. No, y también, o sea, sí que, o sea, gracias también por la aportación y que, bueno, que también estamos aprendiendo nosotras de esto y, bueno, se ha intentado, pero bueno, tenemos que seguir poner más el foco. ¿Qué decirlo? No sé si hay más preguntas. Sí, por allí hay... ¿Pasas tú? No. ¿Quién es? ¿Quién? Allí. Dios. Bueno, muchísimas gracias lo primero. Sí que quería aclarar, yo pertenezco al grupo de terapeutas ocupacionales. Aclarar que sí que hemos visto que en los CRLs pues hay una diferencia con respecto a las mujeres y los hombres que acuden a los CRLs, así que entendemos que eso, por supuesto, estará representado también en esa muestra. No te podemos decir exactamente los datos, pero sí que lo hemos visto y además ha sido como tema de debate. Y el otro día con una compañera también lo hablaba, de la perspectiva de género dentro de nuestro CRL en concreto, porque al final nos llegan nuevas personas, que eso es súper positivo, pero vemos también cómo siguen entrando más chicos y chicas y cómo más chicos que chicas, perdón, y cómo podríamos, ¿no? abordar esta cuestión. Así que yo creo que aprovechando este momento, pues lanzarlo también, ¿no? Como ya he visto la charla de María Amores, que justo debatiendo de esto, pues una compañera me la puso, y creo que es un tema muy, muy importante que se refleja muy bien, sobre todo también en lo que es el laboral, concretamente, ¿no? En toda la sociedad, pero en lo laboral se ve mucho, o sea, muy, muy representado, digamos. Y ya está, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Nada. Yo felicitaros, compañeras, y sí que destacar el que esto sí que es investigación al servicio de ciencia, al servicio de las personas, y también poner en valor, como decía Karina, que yo creo que en este caso sí que han encontrado la brecha y donde poner el foco y donde poder investigar, que no es nada fácil, y no es nada fácil combinarlo con el día a día, con la práctica diaria, que la habéis también señalado. Entonces, bueno, pues doble felicitación, creo que es el mejor homenaje que podéis hacer a José Colis. Así que animaros a seguir y deseando conocer, ¿no? la evolución del proyecto. Gracias.